Ahora comienza Entre Corcheas, un espacio para compartir con los creadores chilenos. Entre Corcheas, un programa de Radio Nuevo Mundo creado y conducido por Nelly Carrasco. Hola, hola queridos amigos, amigas, auditores y auditoras, ¿cómo están ustedes? Muy bienvenidos, como cada miércoles, para encontrarnos con lo más nuevo de los creadores nacionales de este programa que está en su tercera temporada, nuestro programa número 58 de esta tercera temporada, y que hacemos a través de Radio Nuevo Mundo, Radio Hualquén, Radio Voces de Araucanía. Vamos a saludar a nuestro equipo. Francisco Espinosa, como siempre, los controles. Pancho, bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias. Enrique Sepúlveda, nuestro coproductor, ¿cómo le va, Enrique? Espero que bien. Y hoy día, por supuesto, vamos a tener un invitado que hacía harto tiempo habíamos tratado de que nos acompañara, pero tiene una agenda de aquellas, que significa trabajar, y parece que es trabajólico. Hoy día nos vamos a enterar bien, porque cuando no está grabando y no está girando, está creando, entonces está siempre preocupado. Un artista nacional que le ha dado un prestigio enorme a nuestro país, que ha sido reconocido recientemente por su larga trayectoria, después de, y lo voy a decir con todas sus letras, que yo en lo personal creo lo tuvieron olvidado las instituciones de nuestro país para reconocerlo como el tremendo artista nacional que es, ganador de festivales, un tipo inquieto en la creación y además un tremendo ser humano. Bienvenido, querido Fernando Ubiergo. Muchas gracias. Estamos muy contentos y halagados de que nos acompañe hoy día. Muchas gracias, Nelly. Hermosas palabras. Muy agradecido. Un abrazo grande para todos y todas quienes están ahí oyéndonos, donde estén. Eso. ¿Cómo estáis, Fernandito? ¿Estáis bien? Sí, estáis bien, ¿cierto? Bien. Es verdad bien. que eres trabajólico, ¿no? Según yo veo. O sea, bueno, el último periodo ha sido un periodo muy intenso porque se han juntado cosas personales, de situaciones de la vida, de la familia, salud, claro, qué sé yo, y coincidió con un periodo que estamos cumpliendo 50 años desde el inicio formal en la música. Entonces yo dije, esta cuestión esto lo pensé hace unos 3-4 años, de alguna forma hay que poner un hito. Normalmente a los 50 años los cantantes hacen un concierto grande, etcétera, sí, etcétera, pero todas esas cosas se van. Entonces yo decía, ¿cómo hago para...? Bueno, lo que voy a hacer, lo primero, a los 50 años que voy a publicar 3 álbumes. Y dije, ¿cómo? 3 álbumes. Bueno, de esos 3 ya van 2 publicados. Van 2, ¿no? Sí. Uno que se llama La Vida Es, que es un álbum de canciones inéditas. De hecho, lo que suena ahí de fondo es una canción que se llama Fará, que pertenece a este álbum, y es un álbum que tiene menos de un año. Bueno, ahí podré comentar sobre eso. Luego un segundo álbum que era un anhelo personal, más allá de lo profesional, un anhelo muy vinculado a mis afectos más profundos, con mi familia, y que tiene mucho que ver con la música, y me refiero al tango. Sí, fue sorpresivo eso en algún momento. Sí. Fernando Diego, tango. Sí, que yo tengo, digamos, mi ancestro de tango es poderoso y potente. De hecho, ahora podría dar una seña y ahí dirían, de veras, tal. Bueno, en mi casa, yo desde chiquillo, lo que más oí, especialmente en la época final de la niñez y toda la adolescencia, fue tango y Beatles. En mi casa no había tele y simplemente mis viejos recorrían el dial, mi mamá, y después llegaba mi papá y agarraban a lo de Acorral, Compases al Amanecer, sí, todos los programas de tango. Entonces, sin darme cuenta, me fui aprendiendo esa música y vinculándome profundamente. Además, mi padre, que era un gran, como poeta anónimo, pero un gran lector de poesía, él nos leía muchos poemas, pero luego también se profundizaba en las letras de los tangos. Entonces, por ejemplo, a Santos Discépolo, yo era un chiquillo de 13, 14 años, cuando mi viejo me hablaba de Cambalache o del Tango 1, y de lo que... Entonces empezaba yo a vincularme con una cuestión a través de su propia poesía y de las palabras de los tangos. Empezaba a vincularme con unas herramientas que
estaban en la palabra y que claro, montados en el vehículo de la música tenían una dimensión, pero había ciertas cuestiones que mi padre me había hecho observar desde temprano, que tenía que ver con el uso de la metáfora, y iba a cosas de repente tan estrictas, tan simples como el uso del acento en la poesía, sí. El asístole, la diástole, como uno podía moverse para que la palabra dicha tuviera una cierta rítmica, no importa la música. Claro. Entonces, voy a hacer un salto al futuro de esos años, y cuando yo escribo a los 19 años, escribo una de mis primeras canciones a Antonio, que era un amigo imaginario que vivió hasta los 7 años en mi casa. Y un día aparece cuando yo estaba cerca de los 18, 19, bueno, cuando escribo la canción. Y yo estaba con la guitarra sentado en la cama y y veo a Antonio, que no lo había visto desde los 7 años, cuando nació mi hermana menor, la Paqui, o sea, la del medio, después viene José Luis. Antonio simplemente se despidió, pero yo no recuerdo un hecho, una despedida ni nada, simplemente no nos vimos más. Pero con Antonio, yo como cabro chico solitario, que viví en muchos barrios, yo viví en unos 7 barrios en Santiago antes que mis viejos ya no estuvieran más juntos. Entonces cambiaba de colegio, mi papá eran muy jóvenes, se vinieron del puerto muy temprano, muy jovencitos, ambos sin conocer Santiago, y tenían una vida muy itinerante. Pues bien, entonces en ese contexto a mí me costó como desarrollar amigos permanentes en lugares, porque no había, y este amigo imaginario era el que me acompañaba. Cuando escribo Antonio, esta canción la escribo porque estoy con la guitarra en la cama y de repente siento algo aquí a mi costado, y giro la vista y ahí estaba Antonio. Y fue muy emocionante. Yo hace una vida que no lo veía, y se diluía como un holograma, así se diluía, y yo dije, bueno, no tardé en comprender que ya no tenía las fuerzas que tiene un niño para poder retenerlo, y comprendí que era una canción, que era una despedida, y nada, y se fue Antonio. Acto seguido yo escribí una canción, y en uno de los versos, por ejemplo, a propósito de lo que hablaba recién, yo ya había aprendido un cierto uso o manejo de la palabra sin saberlo. Ahora me doy cuenta, digamos, ya de viejo, miro para atrás, y dice, en un hilo de corcheas, Antonio, ¿no? En un hilo de corcheas se bajó del tintero, caminó por la aventura de esta historia sin razón, tropezó con la metáfora de mi locura y descubrió que su mundo ya no soy yo. Entonces, cuando uno empieza escribiendo canciones, no parte escribiendo bueno, eso yo partí así porque venía sin darme cuenta, había tenido un oficio y un ejercicio con mi padre, como tantos poetas anónimos que hay en nuestra tierra, ¿cierto? Que le roban horas al sueño o al día o a la noche para llenar papeles con mundos intangibles, y eso hizo probablemente lo que me transmite entre tantas cosas mi viejo es el amor profundo por aquello que probablemente uno ni siquiera podía palpar, el vincularse con un mundo intangible, con ciertas cosas, en fin, de ahí vino todo. No sé cómo llegué aquí. No, porque yo te dejo volar nomás, porque es muy entretenido escucharte además, y además nos estás contando cosas que habitualmente en otras entrevistas que hemos visto, por supuesto, no hay tiempo para preguntar, ¿no? Vale más la otra pregunta que ella, que da rating. A nosotros no nos interesa el rating, nos interesa la relación. Yo no sé cuántas veces conté que sentiste cuando ganaste el Festival de Por ejemplo, lo debo haber respondido 2 millones de veces. Sí, por eso te digo. Y trato de ser amable, pero... Sí, yo sé. Eso es. Yo sé. No, nosotros queremos conocer indudablemente al artista, al ser humano que está detrás de este nombre de Fernando Ubiergo, ¿no? Y que vamos conociendo en la medida que tú nos vas contando tus cosas. Por ejemplo, ahora, esta aparición de este amigo, ¿no? Antonio. Que todos hemos tenido un amigo imaginario, creo yo, o por lo menos los pequeños más solitarios en sus primeros años, sí, que van teniendo amigos imaginarios. Bueno, y va surgiendo, a propósito de la influencia que no sabías de tu papá, va surgiendo esta idea, ¿no? De cómo crear. Tenías una herramienta. Entonces cuando la gente dice, oye, ¿cómo hacen estas canciones tan bonitas?
Entonces uno dice, ya, pues ahí está, pues las experiencias de vida, las influencias, los medios ambientes que tienen, si los dejaron soñar a los cabros chicos o no, si los dejaron que volara su imaginación también, ¿no? Un poco, respecto de su propia vida que le toca en ese momento. Y después, bueno, si son buenos lectores, y te quería preguntar, ¿tú eres un buen lector, por ejemplo? Yo he sido un buen lector, aunque luego con el paso de los años como que me especialicé, no sé si me especialicé, pero empecé a buscar mucha literatura de orden científico, tenía muchas preguntas. Entonces me fui mucho o sea, yo creo que esto tiene que ver en la época de los principios de los 80, yo vivía en Madrid y llegó a mis manos un libro que estaba recién estrenado, que es muy recomendable, yo creo que para todos los chiquillos que tienen interés en las ciencias o en el conocimiento en general, que es Cosmos, de Carl Sagan, que es la historia de la ciencia en el fondo. Es un libro, y ese libro, bueno, después fui a Asimov y a un montón tengo un profundo interés por la ciencia, pero la ciencia desde el punto de vista, voy a ir un paso luego atrás, porque tiene que ver con mi asombro, que es lo que provocó, entre paréntesis, las canciones y otras cosas tienen que ver con el asombro. Dicho esto del libro, quiero decir que hay un libro que se llama El infinito en un junco, o que lo recomiendo, el infinito en un junco, me parece, no recuerdo y pido disculpas por esto del nombre de la autora, que es la historia la historia de la escritura, desde el papiro para adelante. Es muy interesante. Pero bueno, lo que intentaba explicar recién es lo siguiente. Antes del músico, antes del lo que hay, esencialmente, porque finalmente los músicos, cuando hablamos finalmente, al igual que los ingenieros comerciales y tal, finalmente nos ponemos un traje de algo y somos ese algo, y en realidad yo me resisto a ser un algo. No somos lo que hacemos necesariamente, somos muchas más cosas. Así es. Una parte de mí, y creo que a todos nos sucede, pero no reflexionamos mucho al respecto de esto, una parte de mí es un músico, una parte, dentro de todas las partes que me habitan, y esa parte obedeció finalmente a una llama interna que vino, yo diría, alrededor de los 9, 10 años. Las imágenes que tengo de profundas preguntas, de preguntas sin respuesta, en fin, no les voy a la lata ahora, pero las clásicas cosas, ¿no? Que uno se pregunta de la vida, dónde venimos, bueno, y no tenía respuesta. Y después viene un periodo grande de unos 7, 8 años de búsqueda intensa, metafísica, etcétera, etcétera. Llegué a pasar por Lozan Rampa, cuando había escrito estos 2 primeros libros, La caverna de los antepasados, etcétera, etcétera. Había leído muchas cosas de ese tipo, buscaba cuál era el sentido de la vida, en fin, de muchas cosas. Y mi asombro cada vez era mayor, y mi asombro se expresaba en las pequeñas cosas. Mi padre criaba canarios, y el hecho de ver estas criaturas, mi padre los seleccionaba. Por ejemplo, hay 2 tipos de ramas, hay 2 ramas importantes en los canarios que se distinguen por su canto. Fíjate tú, los roller y los flautas. Ya, entonces porque mi papá criaba canarios, los mezclaba y los vendía, pues, sí. Entonces mi papá juntaba con porque el trino, no sé qué, entonces le contaban los trinos, y un trino, de repente un canario daba 11 trinos. Este canario, y venía el otro y era el Gardel y daba 13 trinos, que era mucho. Entonces cuando la media era 6, 7 trinos, entonces mi viejo yo lo veía en este afán, y como yo era el cuidador de los pájaros, que tenía que guardar las jaulas, darles comida, etcétera, etcétera, los veía nacer, veía cómo los cruzaba, cómo tal con cual salía tal. Entonces todo esto de la vida misma, de mi viejo y sus cremas que vendía, rosa para la noche, blanca para el día, y se inventaba unos cuentos, porque mi papá no tenía un oficio, no tenía una profesión. Entonces él hizo 1000 cosas en su vida, siendo muy chiquillo, era muy jovencito. En el medio, en esos años estoy hablando de Florencia 1420, y el 1420 ya aparece por ahí en el último disco que he publicado, se llama Tango 1420. Sí, correcto. Tiene que ver con eso, tiene que ver con esos años.
cuando creo que vivimos probablemente la época de mayor precariedad desde el punto de vista de lo económico por distintas razones, pero yo creo que es una época que me marcó profundamente. Vivíamos en las orillas de Santiago, podría decir yo que era un barrio formado básicamente por personas que venían de la provincia, de la región. La mayor parte de ellos eran finalmente obreros en la construcción, etcétera, etcétera. A diferencia nuestra, que es una cosa muy contradictoria, pero mi padre era así, amo que hubiera sido así. Mi padre provenía de una familia de inmigrantes españoles, me encargaron adelantadamente con mi mamá y escaparon porque hubo un rechazo familiar en aquellos días y escaparon a Santiago en un tren conmigo. Yo, con los años yo me enteré de todo esto. Y comprendí que mi destino perfectamente pudo ser otro bastante más breve. Y eso me produjo una profunda emoción y un sentimiento de gratitud, Nelly, que no es traducible a palabras. O sea, amo profundamente, ahora mismo que ha partido mi madre hace unos poquitos días, amo profundamente de sus vidas, su valor. Y emprender este camino. Y en ese contexto yo nazco con un padre intentando hacer de todo para sacarnos adelante, pero en el medio lo que sí hacía todos los días era poesía, y leía poesía y nos leía poesía. Una noche lloviendo, me acuerdo, con vela, con una vela en una mano y en el otro lado leyéndonos a Becker. Y que, pero pelado, ponme atención, me decía a mí, pelado, ponme atención, en fin. Entonces, eso es de ese mundo intangible y tal, yo diría que el asombro que la propia vida fue provocando en mí es lo que me hace ir buscando. Y la música, de todas mis partes, de hijo, hermano, estudiante, etcétera, etcétera, la música empieza a ser en algún momento como un camino que permite que todas estas impresiones que va provocando la vida se canalice, y empiezo en la música, me doy cuenta que empiezo a poder verbalizar de alguna u otra forma, materializar este asombro y expresarlo. Sin que yo me diera cuenta, a la cuarta, quinta canción, me di cuenta, porque cada vez que hacía una canción y yo la mostraba, decía, ¿a qué se parece a algo? Nunca estaba muy seguro si era mía o la había copiado. No, la melodía, sobre todo. Sí, claro. No, porque yo venía, como la mayor parte de los músicos de mi generación, no venía de una escuela de música. Venía de la cuneta, de tocar en la escuela, aprender, hasta el día de hoy. Hay acordes que yo les llamo arañita rincón, que no sé cómo se llaman. Claro. Entonces soy un músico nato, como la inmensa mayoría de los músicos de nuestra generación. Entonces todo vino desde el asombro. Ese es el origen, el asombro que la propia vida provocó en mí. O sea, soy un ser humano profundamente asombrado de la existencia. De la existencia no solamente de mi propia existencia, sino de la existencia de la vida, y de la vida manifestándose permanentemente desde la fugacidad de un colibrí a un amonite, cómo la vida busca todas las formas, todos los colores, todas las posibilidades. La vida es inevitable. Entonces, en este tiempo fugaz que tenemos, intentamos las respuestas a preguntas que son mucho más amplias y tal. Entonces, con el paso de los años uno envejece y empieza a comprender también que a lo mejor esas respuestas definitivas no están. Lo importante es el ejercicio, y en este caso yo me asumí simplemente como un hacedor de canciones, cancionista, como dicen ahora. Cancionista. Fernando, agradecerte enormemente esta última parte de la conversación, porque bueno, nos has contado tu vida en el fondo de manera muy especial en realidad, ¿no? Que refleja indudablemente lo que son tus canciones hoy día, pues sí. Lo que hay detrás de cada canción de Fernando Villalobos es un tipo sencillo que ha vivido la vida, ¿verdad? Que tiene respeto por la vida, tiene respeto por los otros también. Y eso se nota. Así que gracias por contarnos en detalle un poquito cómo es este amigo que tenemos hoy día en este Entre Corcheas. Y es momento, Fernando, de escuchar una canción. ¿Te parece? Ya, ¿qué vamos a escuchar, Fernando? Me gustaría presentarles una canción que se llama Fará. Ya, cuéntanos un poquito de ella y la presentas, por favor. O sea, Fará es
Es una de las canciones que está en el disco La Vida Es, del primer álbum el que estrenamos este año. Sí. Y Farah es un chico pequeño en los brazos de su madre cruzando en medio de una tormenta, cruzando el Mediterráneo. Una escena que se ha repetido desafortunadamente y de modo muy terrible, porque los que escapan de la África del Norte o de la África profunda no van de turismo al otro lado, van escapando, van a buscar la vida de alguna forma. Entonces es la madre la que le habla a Dios y ella le dice y le expresa, digamos, su sentir respecto de Farah. Es una canción muy sentida que me parece que tiene mucho que ver con los tiempos que vivimos. Escuchémosla entonces. Abrázame fuerte, más fuerte, Farah. Abrázame fuerte, más fuerte que el mar. Infinito cielo, infinito mar, Dios del universo, en tu mente todo está. Baja desde el norte la furia del gregal, levantando olas, rezos en la tempestad. Abrázame fuerte, más fuerte, Farah. Abrázame fuerte, más fuerte que el mar. Profundo azul, profundo mar, lejana luz, inmensidad. Saidni ala ya ibni al-habib, Saidni ala. Veintisiete almas al oeste de Magar, pecho que amamanta, vía láctea que no está. Dios del universo, haz tu voluntad, pero quita el miedo en los ojos de Farah. Abrázame fuerte, más fuerte que el mar. Abrázame fuerte, más fuerte, Farah. Profundo azul, profundo mar, lejana luz, inmensidad. Saidni ala ya ibni al-habib, Saidni ala. Abrázame fuerte, más fuerte, Farah.
Abrázame fuerte, más fuerte que el mar. Lo humano está lindo. Farah, esta canción de Fernando Viergo que está en este perdón, en este trabajo musical que se llama La Vida Es. ¿Cuántas canciones trajo La Vida Es, Fernando? ¿Te acuerdas? La Vida es 8, 10, 7, 10 canciones. Son 10 canciones. La más breve, una que se llama Valle, que está escrita como un acto de una alegoría de admiración profunda a un colibrí, que es como es la suma de la belleza sí. y rompe hasta las leyes físicas, el vuelo del colibrí. Y la canción más extensa es una que se llama La Vida Es, que le da nombre al álbum. Al álbum, ya. Oye, estamos haciendo Entre Corcheas por Radio Nuevo Mundo, por Radio Huelquén y Voces de Araucaria. Les quiero recordar que si usted llegó tarde a nuestro programa en el día de hoy, por alguna razón, puede reescucharlo, porque nuestra emisora Radio Nuevo Mundo retransmite los sábados 11 de la mañana, www.radionuevomundo.cl. Radio Huelquén lo hace los miércoles a las 18 y los domingos a las 11, www.radiohuelquén.cl. Nuestros amigos de Radio Voces de Araucaria, los sábados a las 20, los domingos a las 13 para la repetición a través de @Radio Voces de Araucaria, y el saludo que hacemos cada semana a nuestros queridos amigos de Radio Víctor Jara en Estocolmo, Suecia, que retransmiten nuestro programa los jueves a las 18 horas a través de www.radiovíctorjara.cl. Ahí están nuestros amigos radiales que nos acompañan. Sí, abrazo para Estocolmo. Ahí ¿Estuviste en Estocolmo? Sí, pasé mucho tiempo ya tocando en Malmö, en Estocolmo, en Gotemburgo. Ajá. Sí, con toda la comunidad chilena. La comunidad chilena. Que no es poca. Sí, no, es grande. Allá, sí. bien grande. Ahí el Pepe y la Mari son mis... El Pepe y la Mari, exactamente. Bueno, ellos son nuestros embajadores. Tú sabes que ellos vivían por aquí cerquita de la radio. ¿Sí? Cuando estaban en Chile. Sí, pues, vivían por aquí cerquita. Así que saludos también para allá. Fernando, hemos hablado, tiene 18 álbumes a lo largo de toda tu vida, ¿no? Es lo que tenemos como dato. De eso deben ser 12 o 13 de estudio. Eso. Estos discos, estas 18 placas musicales, bueno, entre vinilos, cassette y todo lo que nos da la tecnología, ¿no? ¿Cada qué tiempo sientes tú que ellos fueron marcando una vida nueva en lo musical tuyo, que te dijeron, ya, salgo de esto que estuve creando de esta manera, me meto en esto otro, te pegas un salto? No existe eso que estoy diciendo. No, es súper por favor, ¿ah? Es súper interesante la pregunta. Inusual la pregunta, porque yo tendría que partir respondiéndolo así. Si uno dice, este gallo tiene 15, 17, 18 álbumes, es como uno cada no sé cuántos años. No es así. No es así. El tiempo mío, me di cuenta esto ya con el ejercicio de la cuestión, porque cuando se inicia, yo parto del año 75 ganando el Festival Metropolitano de la Canción en el Teatro Ópera, y luego el Festival del Quisco, el Sol de Quilpué, nuevamente el Metropolitano, andaba por todos los festivales así menores, pero que no los transmitía a la tele, hasta que gana un festival que transmite a la tele, y llegan de una compañía de discos, me dice, Fernando, te queremos grabar. Una misma compañía donde yo había estado más de un año antes con las canciones, ni se acordaban. Bueno, pero había ganado en un festival que estaba en la tele, que era el Café para Platón, y de ahí se inicia todo. Y ahí viene una época muy vertiginosa, extraordinariamente vertiginosa, de ese primer álbum que yo luego quedo clasificado para Viña, estamos hablando al mes y medio, y gana esta canción El Tiempo en las Pastillas allá, y ese álbum llevaba en un año más de 150.000 copias vendidas, y la compañía empieza a pedir más canciones y tal, y yo
grababa todo lo que tenía y ya lo que no tenía. Entonces, la calidad de las composiciones también creo que no fue... yo creo que ahí están mis peores momentos en lo que viene post, porque yo empecé también a experimentar muchas cosas nuevas, muy diferentes. Y si me doy un salto a por ahí por el año 90, vivimos nosotros en Madrid, cuando digo vivimos con la Paulita, mi compañera, que ha sido es la mamá de mis hijos y ha sido un baluarte. O sea, ahora que estoy escuchando, ya contaré más adelante, muchos cassettes de época, pues estoy preparando un trabajo, aparece a cada rato. Ella está ahí. Entonces, cuando yo estoy componiendo algo, voy y le digo, ¿te parece? No. O sea, es como, y es yo diría, mi punto donde yo reconozco la opinión de un tercero, pero que es una opinión totalmente objetiva. Ella no es músico, nada, simplemente le gusta o no le gusta. Y eso yo creo que tiene un valor enorme, porque es como oye la gente no está escuchando si el acorde y tal. Sí, bueno. sí. Entonces, con esta experiencia, en algún momento yo creo que me fui dando cuenta, en aquel momento no lo sabía, pero hoy me doy cuenta que hubo una especie de agotamiento del propio medio. Yo no tenía motivación para escribir canciones, más que para escribir, no para escribir canciones, no tenía motivación para escribir canciones para una compañía que las publicara y luego tener que hacer recorrido. Esto lo hice yo ya, digamos, con palabras mayores, cuando me contrata la Hispavox en España, y tengo que hacer 19 países todos los años. Y que era muy lindo desde el punto de vista en lo humano, porque hice amigos entrañables y para toda la vida en muchos lugares y tal, pero con un nivel de exigencia y cosas que, ¿para qué? En el fondo para vender discos y para ser más popular. Yo me di cuenta hace pero demasiados años que yo quería ser un cantante de pequeños lugares. Oye, pero ese es como el inicio de la industria. Bueno, eso era en la época de oro, de hecho, del boom discográfico español, de la Hispavox. Era una época... bueno, tuve la oportunidad de vivirla, pero yo a poco andar lo que quería en el fondo era... no sabía cómo hacer lo que era en el fondo, volver a hacer mis canciones, replegarme, estar más tranquilo, ir y tocar en los lugares que yo quisiera, más tranquilo, pero no sabía cómo hacerlo, porque aparte había ya un tema más complicado, había una familia, había niños chicos y yo había hecho esto el sustento de mi vida, entonces tenía que encontrar una fórmula. Pues bien, pero en algún momento me replegué, definitivamente por ahí, por el año 93, 94 me replegué, no tenía fuerzas, había tenido algunas diferencias profundas además con algunas cosas del medio, no quiero extenderme con esto, pero tenía profundas diferencias con el entorno, y había cosas que yo no estaba dispuesto a hacer, y etcétera, y simplemente me guardé y busqué una forma de sacar adelante a mi familia, algo que fuera totalmente distinto. Lo que quiero decir es con esto, si yo tuviera, o sea, si tengo que hacer Adobe, Nelly, no voy a tener nunca asco, o sea, lo que sea, o sea, el trabajo dignifica, ¿me entiendes? Lo que no iba a hacer, y en esto sí que era prostituir lo que siempre hice, y mis canciones convertirlas en nada para tocar en cualquier lugar. Y las cuidé sin que yo supiera. En un momento tenemos 3 hijos, Eloyan, La Candela y Pablo. Y Pablo, los 2 mayores tienen canciones, porque yo le escribí canción cuando iban a nacer, en fin, ojitos de ombligo al primero que van a nacer, y venía el cometa Halley, y en esos años le digo, asómate al ombligo, y viene un cometa, etcétera. A La Candela, que La Candela es el nombre de la flor del castaño, entonces le escribo su canción también, pero Pablo justo nace en este periodo, como diría Zamorano, de sequía compositiva. No había, y puti, nace Pablo, mi hijo menor, y Pablo ya tenía 4, 5 años, y no tenía la canción. Y yo dije, porque yo tampoco sabía si iba a volver a componer, no sabía. Y no tenía, quiero ser súper sincero en él, no tenía ni una, esa como melancolía, no. O sea, yo sentía una gratitud enorme de los años que había hecho, lo que había hecho. Había sido un tipo muy ordenado económicamente, porque lo habíamos pasado tan mal, digamos, que yo las platas que gané las ordené. O sea, fui lo más cuidadoso que entonces... más bien, y de hecho a mi hijo le decían, y tú te llamas igual y tú eres hijo de tal y no sé qué,
los chiquillos ni siquiera sabían, porque en la casa no había trofeos, siempre todo guardado, etcétera, etcétera. Es más, un día le dicen, dibuje la profesión del papá. Y todos los cabros dibujan a sus papás y haciendo cosas, y a mí me dibuja con una caña de pescar. Entonces, porque yo me lo pasaba pescando, me iba a pescar con los... Bueno, entonces, pero el papá es pescador. No. Bueno, resumen, Pablo, y yo digo, necesito, o sea, aunque no haga nunca más una canción en la vida, estoy hablando del año 1998, aunque no haga una canción más en la vida, tengo que escribir una canción a Pablo, porque cualquier papá o mamá sabe que un tipo de diferencia así no se puede hacer entre los hijos, o sea, o canciones para todos o canciones para ninguno. Sí. Ya, bueno, y escribí una canción, la escribí en una mañana, la Paulina salió a comprar, le dije, voy a quedarme componiendo. Y vuelve la Paulina y yo tenía la canción y le canto, hablo de Pablo, le canto esta canción, y con esa canción se abre, yo diría, se destapa una especie de compuerta y vinieron... Mira, en 3 años grabé como 40 canciones nuevas, inéditas. O sea, tendríamos ahí 2 etapas entonces ya, ¿cierto? Marcadísimas. Concretas de tu carrera como compositor, como creador. Tenía que ver, Nelly, tenía que ver esencialmente, o sea, ese silencio que lo busqué, pero no sabía yo que iba a ser así, sí, claro. Fue totalmente necesario para reencontrar con esa tranquilidad y componer desde mí, y de ahí para adelante fue así. O sea, compongo y grabo cuando quiero. Ya no hay una compañía que me esté... No, eso. Y tampoco tengo apuro en el fondo mi tiempo artístico no tiene nada que ver con los calendarios. Tengo 72 años y podría a lo mejor grabar, este sería mi último disco y a lo mejor el próximo puede ser en sí, lo desconozco, no sé. Correcto. Uno no mide... no se mide esta cuestión por quién graba más discos, no. Es otra... a lo mejor todo esto fue para grabar una canción. Claro, puede ser. A lo mejor todo era el café para Platón y bastaba. Pero está claro que no bastaba, Fernando. Está claro que no bastaba. Oye, tu hijo Pablo te acompaña hoy día, ¿no? Sí. En el escenario, él también es músico, ¿no? Son los dos, el mayor y él son músicos. Ya. Chanel, ¿qué te voy a decir? Es muy emocionante. Pablo sentado ahí tocando al piano, él hace los arreglos. De hecho, en el disco acústico, cuando yo canto, del año 2001, que está en video en YouTube, hablo de Pablo, la canción de él, y él está sentado como cabro chico mirando. Y ahora que han pasado 20 y tantos años, él participa en los discos que hacemos, él es director de la banda, tiene su propio proyecto, es un tremendo compositor, lo mismo que Ollán el mayor. La chica, la Candelita, toca ukelele, guitarra también, pero su tema está compartido con el diseño. Ella vive hace muchos años fuera. Ya. Pero está bonito con los hijos, ¿no? Incorporados a la música, siguiendo un poco este gusto del padre. Yo amo que sean seres sensibles. O sea, amo profundamente que sean seres sensibles. Vivimos una época... peligrosa. Una época peligrosa. Mira, yo quiero decir lo siguiente. Los que somos más grandes, no tiene que ver con sabiduría, simplemente con que tuviste más tiempo para mirar. Entonces, cuando uno está en un paradero micro 1 hora y ve que pasan 2 micros, pero cuando está en el día, y uno podría decir, mira, aquí las cosas pasan más o menos cada cierto tiempo. Yo nunca imaginé, ni en mi adolescencia, ni hace 20, 25 años, imaginé el mundo que estamos viviendo, y ya no hablo solo de Chile, hablo del planeta entero. El planeta. Yo creo que estamos viviendo definitivamente, en materia de otra conversación, no quiero extraer nuestra entrevista, pero solamente, yo tengo la sensación como una existencia que habita el final del continente americano, a orillas del Pacífico. Tengo la impresión de ser testigo del final de una era. Es el final de una era. Estamos esperando el meteorito. Es el final de una era donde todo lo que nos sostuvo a partir de la Segunda Guerra Mundial, lo que entendimos como la democracia, con las instituciones determinadas, etcétera, etcétera, tambalean estrepitosamente con un grado 9, grado 10, y vemos que surgen nuevas fuerzas y que yo creo que en algún momento esto se va a reordenar de alguna forma. Yo lo desconozco, no soy un especialista ni nada que se le parezca, pero desde la intuición me preocupa profundamente que en el medio hay enorme sufrimiento de millones de seres humanos, y en paralelo una especie de
autismo, no sé cómo, no quiero emplear la palabra autismo, me parece, no, no es indiferencia tampoco, pero pero casi indiferencia de una inmensa parte de la sociedad humana que en presencia nuestra, de nuestros ojos, de nuestros corazones, vemos como pueblos enteros, como en el caso de Gaza, Palestina, están siendo arrasados y tal, y uno dice esto no es posible, pero tampoco tenemos organizaciones internacionales que tengan el peso suficiente como para poder controlar esto. Nos gobiernan no los gobiernos, yo creo que vivimos el gobierno de las corporaciones, de fuerzas profundas que no ni siquiera o sea, yo creo que el verdadero poder ni siquiera conocemos su rostro. Entonces probablemente gran parte de estos gobiernos que vemos finalmente son la expresión de fuerzas o de intereses desconocidos. A mí me produce una pena profunda ver a millones de nuestros compatriotas, de millones de seres humanos en cualquier lugar, en La Paz, en Lima, en Buenos Aires, levantándose, rompiéndose y todo simplemente con sus esperanzas controladas o mutiladas en gran medida por en Estados Unidos hablan del estado profundo, pero yo creo que hay un estado profundo que trasciende a esa nación y a otras. Eso me preocupa profundamente. Aún así, no quiero dejar ese comentario tan áspero sin decir que tengo y es mucho más fuerte, tengo una esperanza infinita en los más chicos, en la juventud. No es primera vez que que la especie humana se vea sometida a crisis profundas. Mira, vino la Edad Media, después de la Edad Media vino el Renacimiento. Entonces, probablemente tengamos un renacer en algún momento y las cosas vayan mejor. Desde mi perspectiva, y retomando con lo que hablábamos, el sentir, por ejemplo, en nuestra familia, que somos todos, la Paulina Pinta, los chiquillos, somos todos, sentir que pertenecemos a un mundo donde por lo menos contribuimos con esa perspectiva más amorosa, no creo que sea un consuelo, pero al menos, nos hace albergar desde ese espacio más esperanza. Más esperanza. Ojalá así sea, pues, Fernando, porque creo que hace falta que de nuevo miremos las estrellas, nos regalemos la luna cuando estamos enamorados, ¿cierto? Nos bajemos estrellas, ¿ah? Y tengamos esa sensibilidad que nos permite decir, mira, lo que va ahí al frente es un ser humano igual que yo, y nos veamos así, ¿no? Y no nos veamos como dos bandos irreconciliables en esta manera tan violenta que tiene este modelo que nos toca vivir, ¿cierto? Para que estemos separados desde el punto de vista de la cantidad de dinero que uno u otro tiene, de las cosas que uno o el otro luce o no luce, en fin. Claro. Mira, si me permite, muy breve, intentando complementar lo anterior, yo digo, si hoy día ojalá pudiéramos ser conscientes que tenemos un riesgo enorme en las mismas plataformas que usamos todos los días para comunicarnos y tal. Lo que hace la tecnología de las plataformas y de las redes, por ejemplo, a través de X o Twitter, en fin, o a través es que detecta más o menos cuáles son tus intereses, y basta que uno vaya a ver, no sé, por ejemplo, este tipo de agua y después te llenan todos los comerciales de agua. Los algoritmos son algo, claro. Y eso ha ido polarizando y extremando, entonces hay verdades que coexisten contradictoriamente con otras verdades, entonces las personas no tienen la oportunidad real, porque está siendo modificado desde una inteligencia superior. Esto se parece mucho a una cosa media orwelliana. Ya estamos empezando a tener una especie de control universal sobre las mentes. Siento que la educación básicamente, y la educación desde los comienzos, debería ser considerada reestructurada completamente, pero desde un punto de vista colaborativo, bajo un precepto: la verdad no la tiene nadie en particular, nadie tiene la verdad, no existe el que tenga la verdad. Cuando observamos algo, lo que observemos de un lado o de otro, esa es tu perspectiva, y a 180 grados. Yo te necesito
porque yo no tengo esta perspectiva. Así es. Y tú no tienes. Entonces, si nosotros entendiéramos que para alcanzar la verdad sobre cualquier cosa, si esto es un objeto físico y ya no tenemos una misma perspectiva, imagínate sobre hechos intangibles, sobre hechos históricos, ¿cierto? Entonces, digo, si tuviéramos la comprensión de que la verdad de cada uno de los que está puede construir una verdad, nos entenderíamos colectivamente. Colectivamente podríamos entender y probablemente no vernos como seres, digamos, lo que está pasando hoy día, donde está exacerbado el tema del individualismo, que yo creo que es altamente peligroso. A mí me asusta mucho que los chicos hoy día, los chiquititos, las niñitas, los chicos, pues, no lean, que no tengan... ¿cierto? O sea, esa cosa, nadie juega al caballito bronce. Exacto. O sea, esas cuestiones que finalmente generaban y que hacían empatizar. O sea, yo pertenezco a un algo, el sentido de pertenencia es extraño. Hoy día nadie conoce a los vecinos, en fin, es una cosa, es un mundo, por eso que digo a mí, perdón, y en ese mundo hasta el propio Chile uno lo desconoce, desconoce, y eso asusta mucho. Y mira, finalmente, una canción del álbum anterior, La vida es una canción, esto puede sonar ñoño, pero lo voy a decir igual. Yo creo que el amor, y digo puede sonar ñoño, pero lo voy a decir, yo creo que el amor, y lo digo así, hay dos posibilidades: que la naturaleza haya decidido incorporar en el chip nuestro de los seres humanos, de las especies, vamos a ponerle un poquito de amor para que esta especie se cuide y perdure y sobreviva. Claro. Puede ser un recurso de la naturaleza. Entonces, que estos cabros se cuiden, pongámosle un poquito de amor, entonces todas las mamás cuidan y los papás cuidan y así se van cuidando y ya. Una posibilidad. Hay otra posibilidad, y yo me inclino a pensar que el amor es la huella profunda y misteriosa de algo desconocido. ¿Cómo es posible que tú des la vida una y mil veces por los que amas? ¿Cómo es posible? Y eso lo haces tú, lo hace un norcoreano, lo hace un taiwanés, lo hace un norteamericano, lo hace un argentino, lo haces tú, lo hago yo. Sí. ¿Qué es eso? Esa energía que nos habita, que es profunda y maravillosa. Yo digo, creo que pertenecemos a algo más grande que es inexplicable. No importa si tiene el nombre de Dios o el nombre que tenga. Las iglesias son distintos caminos que expresan la búsqueda yo creo que hay algo en nosotros que nos habita y que pertenece a una dimensión que no alcanzo a describir ni a comprender. Está expresado en una canción que grabé al final del álbum, que dura 1 minuto y medio, la toqué con un ukelele y se llama Todo el amor. El amor como la huella, digamos, es como el ADN, cuando uno quiere saber quién es el papá o la mamá de alguien, ADN. Claro. En este caso, yo digo, esta persona tiene amor. Y fíjate tú que el amor que tiene no es solamente para su mamá o su papá, no solamente para sus hijos, no es solamente para sus amigos. Es como habla Silvio, un amor de humanidad. Y ahí empiezan a aparecer los Gandhi, los Jesús. Parece que el amor es algo mucho, digamos, más a considerar desde otra perspectiva. O la teoría de la evolución nos tomó a todos de manera distinta también, ¿no? Y en algunos evolucionó más el amor que en otros. También. También puede ser, ¿no? Ahí está. A esta teoría de nuestro tremendo invitado hoy día, Fernando Figueroa. Fernando, mira, toquemos otra canción, ¿te parece? ¿Puedo pedir yo, no? Sí, por favor. Puedo pedir porque yo quiero escuchar esto que nos contabas de tu papá, de que les leía, ¿no? Con una vela en la mano y con el otro libro, en la otra mano un libro, y le leía poemas y creciste al calor de los tangos. Yo quiero escuchar este Cuesta Abajo ahora, ¿puede ser? Cuesta, por supuesto. Ya. ¿Qué te gustó de este tango antes de presentar? Mi papá la cantaba, o sea, estaba clavando algo, atornillando algo, y estaba, ahora cuesta abajo, la cantaba todo el día. Y yo amé el tango, ya lo dije antes, digamos, amé el tango por mis viejos y tal, y la grabé recién en un álbum que se llama Tango 1420. No lo he dicho públicamente, ahora lo comento. 1420 hace alusión directa a la calle Florencia 1420, en lo que en aquellos años era la población Italia, en lo que antiguamente fue la comuna de Barrancas, donde terminaba Santiago. Santiago, después de mi casa, eran Yuyos. Bueno, ahí vivió Richard Rojas también en esa población. Bien. El negro Richard. Ya. ¿Escuchemos? Escuchemos.
Si arrastré por este mundo la vergüenza de haber sido y el dolor de ya no ser, bajo el ala del sombrero, cuántas veces embosada, una lágrima asomada yo no pude contener. Si crucé por los caminos como un paria que el destino se empeñó en deshacer, si fui flojo, si fui ciego, solo quiero que comprendan el valor que representa el coraje de querer. Era para mí la vida entera como un sol de primavera, mi esperanza y mi pasión. Sabía que en el mundo no cabía toda la humilde alegría de mi pobre corazón. Ahora, cuesta abajo en mi rodada, las ilusiones pasadas yo no las puedo arrancar. Sueño con el pasado que añoro, el tiempo viejo que lloro y que nunca volverá. Por seguir tras de su huella, yo bebí incansablemente en mi copa de dolor, pero nadie comprendía que si todo yo lo daba, en cada vuelta dejaba pedazos de corazón. Ahora triste en la pendiente, solitario y ya vencido, yo me quiero confesar. Si aquella boca mentía el amor que me ofrecía, por aquellos ojos brujos yo habría dado siempre más. Era para mí la vida entera como un sol de primavera, mi esperanza y mi pasión. Sabía que en el mundo no cabía toda la humilde alegría de mi pobre corazón. Ahora, cuesta abajo en mi rodada, las ilusiones pasadas yo no las puedo arrancar. Sueño con el pasado que añoro, el tiempo viejo que lloro y que nunca volverá. Ahí está, pues te cuesta abajo. En la voz de nuestro querido Fernando Viergo, invitado hoy día en Entre Corcheas. Gracias por esa versión, porque estamos acostumbrados a la versión de los viejos y tradicionales argentinos, con estas voces un poquito trasnochadas muchas veces, ¿no? Que seguramente hablan de la bohemia argentina en aquellos años, en los tiempos de Gardel y otros más. Y escucharla en una voz así clarita, transparente, da mucho gusto porque uno entiende mejor la letra también. Hay tangos en los que uno no logra entender bien la letra. Claro. Bueno, yo canté, nunca sería, no soy cantante ni menos cantante de tango, sí. Pero digamos, aquí lo que tiene es puro corazón nomás. Está bonito. ¿Quiénes te acompañan en los músicos? Aquí es un septeto formado por Emiliano Greco, el pianista y arreglador, que es un monstruo. Bueno, tiene ya un par de Grammys. Bueno, luego el hermano de él, el Lautaro Greco, en bandoneón. Luego tenemos violín, viola, 2 violines, viola, tenemos contrabajo, y se me está escapando, 2 violines, viola, cello, en fin, es un septeto. Es un sexteto, sí, o sea, son músicos todos en una edad promedio, yo diría unos 40, 45 años, muy gente buenos, muy jóvenes, muy talentosos, se dedican solo al tango. Se dedican solo al tango. Solo al tango, solo al tango. No es que hayan ido a grabar tango, no, solo tocan tango, no.
Entonces, perdón, y esta canción en particular que acabamos de oír, estos letrones, no se puede dejar de mencionar el virtuosismo de Gardel, que Gardel, digo, Sí, pues. nadie cantó ni nadie cantará Sí. como Gardel, o sea, es Así es. un milagro, Sí. digamos, de El la zorzal música. criollo. Un zorzal, Sí, claro. claro. Bueno, Gardel, aparte de su voz, eres un inmenso compositor. La Sí. melodía es de él, la letra es de Alfredo Lepera. Alfredo Lepera, cuando fallece junto a Carlitos Gardel en Medellín, tenía 34 años, solo Joven, 34. sí, joven. Y esta letra la había escrito entre los 31 y 32 años. Ah. Era un poeta de... Cuando Gardel le conoce la pluma, se enamora de su pluma y se lo lleva a trabajar con él y andaban juntos. Y de hecho él era productor de las películas que estaban haciendo. Sí. En fin. Es Hay una harto historia muy hermosa la para de Alfredo conocer ahí. Lepera también. Fernando, querido, mira, se nos ha escapado el tiempo, no nos queda nada de tiempo, nos tenemos que ir. Nada. Pero yo, antes de que nos vayamos, dos cosas. Lo primero, decirte que queremos agradecer, como siempre, el patrocinio que tenemos de nuestros compañeros de la librería Aquila, que si usted va y compra ahí, tiene un 10% de descuento si menciona el nombre de nuestro programa. Y también de nuestros amigos de Radio Hualquén, que envía para nuestros invitados siempre, mira, un pequeño presente para ti, Fernando. Muchas gracias. Un tazoncito del programa para que tomes tu gracias. café y tus cosas. Gracias. Y estuvo la semana pasada aquí nuestro querido amigo don Nano Acevedo, que nos dejó unos textos Un hechos gran de él, abrazo. de Nano. regalo. Y te queremos regalar uno a ti, por favor. Perdón, Nano, gran amigo. Tremendo, po. Yo, bueno, tuve la oportunidad de estar con él en aquellos años Sí. en la Doña Javiera. Es la doña Javiera. Así es. Y Nano, probablemente uno de los autores más increíbles que ha hallado en nuestra tierra y no lo suficientemente Así reconocido. es. Aquí lo queremos harto nosotros. Eso. ¿Ya? Así que ahí el libro de regalo de nuestro amigo Nano Acevedo. Inmenso. Fernando, próxima actividad musical, ¿dónde? Porque nos quedan 2 minutos. Sí, mañana es una actividad cerrada, pero es una presentación solidaria para la FALP, ¿Ya? la Corporación, digamos, del Cáncer. Ajá. Van a haber un público de unas 100 personas, pero que son precisamente personas que están siendo tratadas con sus enfermeras, con sus médicos y algunos Ya. familiares. Luego ya las presentaciones que vienen, la próxima que se me viene a la mente, que recuerdo, es la Feria del Libro del Quisco. Ya. Y bueno, y en fin, próximo año viene muy, muy intenso, eso sí, porque tenemos a propósito del tango, una gira nacional por solo teatro que se Ya. llama 50 años no es nada. Déjale. A propósito de Gardel y Lepera. Y, Es como la Malucha Pinto, tú claro, con los títulos. y Ya. estamos yendo, a propósito de Suecia, que decíamos hace un rato, Ajá. estamos yendo, si todo está en orden y todo está bien, en la segunda quincena de noviembre estaremos en Lovaina. Estaremos en concierto en la Universidad de Lovaina, ¿Ya? y de ahí nos vamos a Suecia, luego Barcelona, en fin, varios conciertos. Ubiergo.cl es la página donde la gente pueda... La verdad, en el Instagram. Ya, donde- @Fernando Ubiergo. @Fernando Ubiergo, Ya, ahí ok. me encuentran. Ahí está en toda las redes, sí. toda la información la vamos poniendo que ahí. necesitamos. Así que- Fernando, los micrófonos de nuestra emisora, de nuestro programa, para que te despidas de nuestros auditores, agradecerte como equipo la tremenda conversación y la oportunidad que nos has dado de poder conocerte y seguir queriéndote un poquito más. Bueno, muchas gracias, Nelly. Nada que decir. La palabra gracias de repente se queda un poquito estrecha para lo que uno siente en el corazón. Ahora agradecerles a todos ustedes de corazón. Un abrazo grande, que la vida sea buena, salud y prosperidad para todos los que nos oyen, donde quiera que estén. Así es. Un abrazo grandote para todo, para el equipo y para la gente que nos escucha. Hasta Así. la próxima semana. Chau, chau. Es lo profundo de saberte, poeta. En este Aquí termina Entre Corcheas, un programa de Radio Nuevo Mundo creado y conducido por Nelly Carrasco. Entre Corcheas, una hora con creadores chilenos.